Hay un tipo de soledad que no se habla mucho y es la soledad que sientes cuando estás en una mesa con tus amigos de toda la vida y te das cuenta de que ya no hablan el mismo idioma. No es que hayan cambiado ellos, no es que hayas cambiado tú. Bueno, sí, tal vez sí has cambiado y ahí está el problema, porque tú estás pensando en ese proyecto que te quita el sueño. Estás pensando en esa meta que te tiene despierto hasta las 3 de la mañana y ellos están hablando de, no sé, de la fiesta del fin de semana, del capítulo nuevo de esa serie, de cosas que hace 2 años te importaban un montón y ahora simplemente no. Y no es que seas mejor, no es que seas superior, es que estás en otro lugar y duele. Duele porque los quieres, duele porque son tu gente, o al menos lo fueron. Esa es la conversación que quiero tener hoy contigo, porque si estás escuchando esto, probablemente algo de lo que acabo de decir te resonó. Y si te resonó, entonces necesitas escuchar lo que viene. Mira, voy a ser brutalmente honesto contigo. Cuando empiezas a tomar en serio tu vida, cuando empiezas a perseguir algo que te importa de verdad, vas a perder amigos. No todos, pero algunos sí, y eso no lo preparan para eso. Nadie te dice que el crecimiento personal viene con un costo social. Nadie te dice que cuando decides ser más, automáticamente creas distancia con los que decidieron quedarse igual. Y no lo digo desde un lugar de juicio, lo digo desde un lugar de experiencia. Yo tuve un grupo de amigos en Venezuela con los que crecí, con los que compartí todo, veíamos los mismos sueños en el mismo cielo, hablábamos de lo que íbamos a hacer, de cómo íbamos a conquistar el mundo. Éramos inseparables hasta que dejamos de serlo. ¿Y sabes cuándo empezó a cambiar todo? Cuando yo empecé a decirle que no a ciertas cosas, cuando empecé a decir no puedo ir a esa fiesta porque tengo que trabajar en mi proyecto, cuando empecé a decir no puedo quedarme hasta las 4 de la mañana porque mañana tengo que levantarme temprano, al principio era una broma. Ahí está el empresario, me decían, ahí está el ocupado, y yo me reía, pero con el tiempo dejó de ser broma, se convirtió en resentimiento, porque ¿sabes qué pasa? Tu ambición, tu compromiso con algo más grande, sin querer, les pone un espejo en la cara y a nadie le gusta verse en un espejo que no pidió. Tu cambio les recuerda que ellos no están cambiando, tu movimiento les recuerda que ellos están estancados y eso genera incomodidad y la gente hace cualquier cosa para eliminar la incomodidad. Entonces empiezan los comentarios. ¿Y para qué tanto? La vida es para disfrutarla. Estás obsesionado, te estás perdiendo de vivir. Y lo dicen con cariño, de verdad, lo dicen como si te estuvieran cuidando, pero en el fondo están protegiendo su propia comodidad, están protegiendo su decisión de no hacer nada diferente. Y aquí viene lo difícil, lo que nadie te dice. A veces tienen razón, a veces sí te obsesiona, a veces sí te pierdes de vivir, a veces tu ambición se convierte en una excusa para no estar presente. Entonces te toca hacer algo muy incómodo, escuchar, discernir, separar el ruido de la verdad, porque hay dos tipos de personas que van a cuestionar tu ambición. Están los que te cuestionan porque les molesta tu crecimiento y están los que te cuestionan porque te aman y genuinamente te ven perder el equilibrio y necesitas la sabiduría para saber quién es quién. Te doy un ejemplo. Hace como 2 años estaba trabajando en lanzar algo nuevo, algo que me tenía completamente consumido y tenía un amigo, un buen amigo que me seguía diciendo, hermano, hace semanas que no te veo, hace semanas que ni siquiera respondes los mensajes. Y yo, en mi cabeza, pensaba, no entiende lo importante que es esto. Pero un día me dijo algo que me partió. Yo te apoyo en todo lo que haces, pero siento que ya no estás aquí, siento que te perdí antes de que te fueras. Y eso me dolió, porque tenía razón. Yo estaba tan metido en mi mundo, tan enfocado en mi meta, que había desaparecido. No físicamente, pero emocionalmente sí. Y ahí está el balance.
Ahí está la tensión que tienes que aprender a manejar, porque la ambición sin conexión te deja vacío, pero la conexión sin ambición te deja estancado. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo navegas esto? Porque no es fácil, no es blanco y negro, no es elimina a todos tus amigos y enfócate en tus metas, ni tampoco es renuncia a tus sueños para mantener a la gente contenta. Es algo mucho más matizado, mucho más complejo. Primero, necesitas entender algo fundamental. Tus amigos no tienen que entender tu ambición, de verdad, no tienen que entenderla. No es su trabajo, no es su responsabilidad es respetarla. Y hay una diferencia enorme entre no entender y no respetar. Yo tengo amigos que no entienden para nada lo que hago, no entienden por qué trabajo tanto en esto del contenido, no entienden por qué me importa tanto crecer esta comunidad, pero me respetan, me apoyan, me preguntan cómo va, y aunque no entiendan, están ahí. Esos son los que valen la pena, pero también tengo personas en mi vida, o tuve, que no solo no entendían, sino que activamente trataban de desinflar mi ambición, que cada vez que hablaba de algo que quería lograr, me respondían con escepticismo, con sarcasmo, con ese tono de ahí va otra vez con sus cosas. Y esas personas tuve que dejarlas ir, no con drama, no con una conversación grande, simplemente dejé de buscarlas, dejé de compartir con ellas esa parte de mí. Y eso también duele porque a veces esas personas fueron importantes, fueron parte de tu historia, pero no toda la gente que es parte de tu historia tiene que ser parte de tu futuro. Y está bien, no es egoísmo, no es arrogancia, es proteger tu energía, es proteger tu visión. Porque mira, cuando estás construyendo algo, cuando estás persiguiendo algo grande, vas a tener suficiente resistencia externa. El mundo ya te va a poner suficientes obstáculos. No necesitas que tu círculo íntimo sea otro obstáculo. No necesitas pelear batallas en dos frentes. Necesitas que tu círculo sea tu refugio, tu lugar seguro, tu lugar donde recargas para volver a salir a la batalla. Entonces, ¿cómo construyes ese círculo? ¿Cómo encuentras a tu gente? Porque esa es la pregunta real. No es tanto cómo lidiar con los que no te entienden, es cómo encontrar a los que sí. Y la respuesta es buscándolos activamente, es siendo intencional, es entendiendo que la amistad después de los 25, después de los 30, no funciona como funcionaba en el colegio, no es proximidad, no es nos vemos todos los días, entonces somos amigos, es valores compartidos, es visión compartida, es respeto mutuo por el camino del otro. Yo he encontrado algunas de mis amistades más profundas en los lugares menos esperados, en eventos, en comunidades online, en conversaciones con personas que también están en caminos similares. Y esas amistades son diferentes, son más intencionales, son más seleccionadas. Y eso no las hace menos reales, las hace más reales. Pero tampoco quiero pintarte un cuadro donde la solución es eliminar a todos tus viejos amigos y empezar de cero. No. A veces la solución es simplemente ajustar expectativas, entender que algunas amistades son para ciertos espacios. Tienes amigos con los que puedes hablar de tu ambición y tienes amigos con los que simplemente te ríes y desconectas. Y ambos tipos son válidos, ambos tienen su lugar. El problema viene cuando esperas que una amistad sea todo, cuando esperas que esa persona que es increíble, para hacerte reír y desconectar, también sea tu mentor y tu tabla de salvación emocional y tu compañero de accountability. Eso no es justo, ni para ti ni para ellos. Y te voy a decir algo controversial. A veces tú eres el problema. A veces tú eres el que ha convertido cada conversación en un pitch de tu proyecto. A veces tú eres el que no sabe hablar de otra cosa. A veces tu ambición se ha vuelto tan consumidora que te ha vuelto aburrido, unidimensional. Y sé que duele escuchar eso, pero es verdad, yo he sido esa persona, he sido el que no puede apagar el modo trabajo, el que convierte cada cena en una sesión de estrategia,
y con el tiempo me di cuenta de que eso también aleja a la gente, porque nadie quiere sentir que eres una máquina, nadie quiere sentir que han perdido al humano que había detrás de la ambición. Entonces, ¿cómo mantienes esa humanidad? ¿Cómo persigues tus metas sin perderte a ti mismo en el proceso? Presencia intencional. Cuando estás con tu gente, estate con tu gente, no con el 30% de tu cabeza en el siguiente proyecto, no revisando el teléfono cada 5 minutos, ahí, presente, completo. Y mira, no es fácil, especialmente cuando estás en esa fase de construcción donde cada minuto cuenta, donde sientes que si no estás trabajando en tu meta, estás perdiendo. Pero necesitas entender algo. La productividad no es lineal, el crecimiento no es lineal. A veces las conversaciones que parecen pérdida de tiempo son las que te dan la perspectiva que necesitas para tu próximo breakthrough. A veces desconectar es lo más productivo que puedes hacer. Pero regresemos a la pregunta central. Cuando tus amigos no entienden tu ambición, ¿qué haces? Primero te preguntas, ¿están tratando de entender? ¿Están haciendo un esfuerzo genuino o están simplemente resistiendo cualquier cosa que sea diferente? Si están tratando de entender, entonces tu trabajo es comunicar mejor, compartir tu por qué. No solo el qué, sino el por qué. ¿Por qué te importa? ¿Por qué estás dispuesto a sacrificar otras cosas? Cuando las personas entienden tu por qué, aunque no compartan tu qué, pueden respetarlo. Segundo, evalúas el impacto. ¿Esta persona suma o resta? Después de pasar tiempo con ella, ¿te sientes energizado o agotado? ¿Te sientes más claro o más confundido? ¿Más motivado o más derrotado? Y sé honesto, porque a veces nos aferramos a personas por lealtad, por historia, por miedo a estar solos. Pero la lealtad mal puesta te cuesta tu futuro. Tercero, creas distancia cuando es necesario. Y distancia no significa drama, no significa pelea, simplemente significa menos frecuencia, menos profundidad, menos energía. Y está bien, no toda relación tiene que terminar con una explosión. Algunas simplemente se van disolviendo naturalmente y eso es parte de la vida, es parte del crecimiento. Y cuarto, buscas activamente tu tribu, las personas que están en caminos similares, las personas que entienden sin que tengas que explicar, las personas que cuando les cuentas de tu meta no te miran con escepticismo, sino con emoción. Esas personas existen, pero no van a tocar tu puerta, tienes que salir a buscarlas. Hace unos meses estaba conversando con alguien sobre este tema exacto y me dijo algo que me quedó grabado. No puedes esperar que las personas que te conocieron en tu nivel más bajo celebren tu nivel más alto. Y eso es profundo, porque a veces las personas se acostumbraron a una versión de ti. Y cuando esa versión cambia, se sienten amenazados, se sienten perdidos, se sienten como si hubieran perdido a alguien. Y la verdad, en cierto sentido, sí te perdieron. Perdieron a la versión de ti que se conformaba, que no soñaba tan grande, que no exigía tanto de sí mismo. Y está bien que te pierdan si eso significa que tú te encuentras. Entonces, si estás escuchando esto y te sientes solo en tu ambición, quiero que sepas algo. Estás en buena compañía. Todos los que hemos decidido perseguir algo más grande que nosotros hemos pasado por esto. Todos hemos sentido esa soledad, todos hemos perdido personas en el camino y sí, duele, pero también es una señal de que estás creciendo, es una señal de que estás evolucionando y algún día, cuando logres lo que estás persiguiendo, cuando construyas lo que estás construyendo, vas a mirar atrás y te vas a dar cuenta de que las personas que se quedaron eran exactamente las personas que se tenían que quedar y las personas que se fueron te hicieron un favor, te hicieron espacio, espacio para las personas correctas, espacio para tu verdadera tribu. Así que no le tengas miedo a la soledad temporal que viene con la ambición, no le tengas miedo a perder personas que de todas formas ya no resonaban contigo.
Tenle miedo a quedarte pequeño para que otros se sientan cómodos. Tenle miedo a renunciar a tu visión para mantener la aprobación de personas que nunca van a entender tu camino de todas formas. Y cuando te sientas solo, cuando dudes, cuando te preguntes si vale la pena, recuerda esto: la incomodidad es temporal, el arrepentimiento es permanente y es mucho más fácil vivir con la incomodidad de perder algunas amistades que con el arrepentimiento de haber traicionado tu potencial. La soledad del crecimiento no es una condena, es una etapa, es el precio de decidir que tu vida no va a quedarse en el promedio solo para encajar. Es el momento en el que empiezas a caminar a un ritmo distinto, a pensar diferente, a priorizar cosas que otros no priorizan. Y eso inevitablemente crea distancia, no porque seas mejor, no porque seas superior, sino porque estás en otra etapa. Y las etapas no siempre coinciden. Habrá conversaciones que ya no te nutran, habrá planes que ya no te emocionen, habrá dinámicas que antes parecían normales y ahora se sienten limitantes. Y eso duele, porque no se trata solo de ambición, se trata de vínculos, de recuerdos, de historias compartidas. Pero crecer implica elegir, y elegir implica aceptar que no todos van a caminar contigo hasta el mismo punto. La incomodidad de sentir que ya no encajas en ciertos espacios es pasajera, duele, sí, se siente extraño, sí, te cuestionas, claro, pero es una señal de expansión, es la evidencia de que te estás moviendo. El arrepentimiento, en cambio, es silencioso y persistente. Es mirar atrás dentro de 10 años y preguntarte qué habría pasado si hubieras tenido el coraje de seguir tu visión. Es saber que te quedaste pequeño para no incomodar, que bajaste tus metas para no desentonar, que apagaste tu fuego para no perder aprobación. Y ese peso no se va fácil, porque el potencial ignorado se convierte en frustración acumulada. No todo el mundo entenderá por qué decides trabajar más tiempo en tu sueño. No todo el mundo entenderá por qué inviertes en ti en lugar de gastar en lo inmediato. No todo el mundo entenderá por qué dices no a planes que antes eran automáticos. Y no tienen que entenderlo. Tus amigos no tienen que entender tu ambición, pero tú sí. Tú eres quien vive con las consecuencias de tus decisiones. Tú eres quien carga con la sensación de haber intentado o de haberte frenado. Tú eres quien despierta cada día con la vida que elegiste. Y la pregunta no es si todos te apoyan. La pregunta es si tú te estás apoyando a ti mismo. Porque traicionarte por mantener aceptación es un intercambio muy caro. Puede darte comodidad momentánea, pero te quita autenticidad. Puede darte compañía inmediata, pero te roba coherencia. Y la coherencia es lo que te permite mirarte al espejo sin incomodidad. Habrá momentos en los que te sentirás incomprendido, en los que parecerá que estás exagerando, que estás soñando demasiado grande, que estás siendo intenso, pero esa intensidad es tu visión empujándote, es tu identidad futura llamándote. No la ignores solo porque otros no la comparten. El crecimiento auténtico siempre filtra relaciones, no necesariamente por conflicto, sino por evolución. Algunas personas crecerán contigo, otras tomarán otro rumbo, y eso no significa odio, significa procesos distintos. Aceptar eso es parte de madurar, porque si intentas mantener todas las relaciones exactamente igual mientras tú cambias radicalmente, te dividirás por dentro. Intentarás ser quien eras para no incomodar, mientras por dentro sabes que ya no eres el mismo. Y vivir dividido desgasta. La incomodidad de perder algunas amistades es real, pero también es real la satisfacción de construir una vida alineada con tu visión. Y cuando el tiempo pase, entenderás que quienes realmente estaban destinados a permanecer, lo harán, incluso si al principio no comprenden del todo tu proceso. Las relaciones que se sostienen en respeto y crecimiento mutuo sobreviven a la ambición. Las que solo se sostienen en comodidad compartida suelen quedarse atrás, y eso no es arrogancia, es realidad. No estás obligado a reducir tu visión para que otros se sientan cómodos.
no estás obligado a minimizar tu disciplina para encajar, no estás obligado a esconder tu deseo de crecer para evitar comentarios. Estás obligado, eso sí, a ser honesto contigo, porque al final la vida no se trata de cuántas personas entendieron tu camino, se trata de si tú lo caminaste con convicción. La incomodidad pasa, te adaptas, encuentras nuevas conversaciones, nuevos entornos, nuevas personas que resuenan con la versión en la que te estás convirtiendo, pero el arrepentimiento, ese se queda. Se queda cuando sabes que pudiste intentarlo y no lo hiciste. Se queda cuando reconoces que bajaste tu estándar por miedo a quedarte solo. Se queda cuando te das cuenta de que elegiste aprobación sobre propósito. Y ningún grupo, por valioso que sea, puede compensar la sensación de haber traicionado tu propia ambición. Tus amigos no tienen que entender tu ambición, pero tú sí. Tú tienes que respetarla, tú tienes que defenderla, tú tienes que sostenerla cuando nadie más lo haga, porque esa ambición no es solo deseo de dinero o reconocimiento, es deseo de expansión, de crecimiento, de explorar hasta dónde puede llegar, y eso es algo demasiado importante como para abandonarlo solo para evitar momentos incómodos. La soledad del proceso es temporal, la satisfacción de haberlo intentado es permanente, y cuando mires atrás no recordarás con resentimiento las conversaciones que se enfriaron, recordarás con orgullo que tuviste el coraje de no traicionarte.